Capturan al alcalde de Cartagena y a varios concejales. Detenida la prima del senador Ñoño Elías, Basima Elías, por caso Odebrecht. Denuncian millonario desfalco a Ecopetrol. Detenido ex magistrado. Advertencia del fiscal sobre vacíos en la aplicación de la ley de amnistía. Alias el socio se entrega a la justicia. Calcularon mal su rebaja de penas. Plan de choque para Electricaribe anuncia la Superintendencia de Servicios. Empresa que contabilizó votos de la constituyente en Venezuela denuncia manipulación. Se prenden las alarmas en la selección Colombia. Bayer confirma lesión de James Rodríguez. Neymar Jr. deja el Barcelona e impone un récord en los traspasos de jugadores. Buenas noches. En las instalaciones de la seccional de la Fiscalía en Cartagena permanece a esta hora el suspendido alcalde de esa ciudad, Manuel Vicente Duque, capturado en las últimas horas por las presuntas irregularidades que rodearon la elección de la Contralora de la heroica Nubia Fontalvo. Los operativos del CTI continúan para dar con el paradero de varios dirigentes políticos vinculados a esta investigación y que también tienen orden de captura. En las últimas horas, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación capturaron en el sector de Boca Grande, en Cartagena, al alcalde de esa ciudad, Manuel Duque, y a su primo hermano, José Velázquez. Según fuentes del caso, también fueron detenidos varios concejales, entre ellos Jorge Useche, quien se presentó voluntariamente a las autoridades. Asimismo, habrían detenido a la Contralora Nubia Fontalvo. Los operativos continúan porque habría más funcionarios involucrados en actos de corrupción en la ciudad. Los funcionarios se encuentran detenidos en Crespo y serán presentados ante un juez de garantías en las próximas horas para ser imputados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias. Ante las autoridades colombianas se entregó Basima Patricia Elías, prima del senador Bernardo Elías, y quien según la Fiscalía tuvo participación en el recaudo de los dineros que pagó Odebrecht a políticos y funcionarios para obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra. Basima Elías será presentada en las próximas horas ante un juez para legalizar su captura. Su defensa advirtió que no aceptará cargos. Así lo confirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Basima Patricia Elías tenía orden de captura desde el 20 de julio y un día antes había salido hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando se enteró de que era requerida por la justicia, regresó al país y frente a funcionarios de Migración Colombia, se entregó a agentes del CTI de la Fiscalía en el mismo aeropuerto El Dorado. Según el ente acusador, hay suficientes pruebas para demostrar en juicio que la prima del senador Bernardo El Ñoño Elías lavó dineros presuntamente de sobornos de Odebrecht, cuyo destinatario final era su primo, el senador Elías. Hay evidencia recaudada que demostraría que ella tuvo participación en el recaudo de dineros de los que permitieron que la firma Odebrecht entregara a favor de funcionarios públicos para que la vía Ocaña-Gamarra sea o fuera un contrato en beneficio de los intereses de esa firma transnacional. Los investigadores revisan bienes y cuentas de Basima en el exterior, además de un terreno en la vereda Aguas Dulces de Sahagún, en el que le compró a Bula el 30 de junio del 2016. Un par de semanas antes, Basima adquirió 2 fincas cercanas a ese pueblo. Al respecto, su defensa dijo que el caso no tiene fundamento y que tienen las respectivas declaraciones de renta para demostrar su inocencia. Incluso aseguró que si Otto Bula está declarando en contra de su clienta, lo va a denunciar por injuria y calumnia. Ella no tiene primero nada que delatar y segundo lo que ella me manifestó y yo le recomendé es afrontar la justicia. Aquí vamos a ver qué nos preguntan, qué cargos hay. Es un proceso que, perdóneme lo que les voy a decir, pero se tumba de un pastorejo, no aguanta un soplo esa imputación. Ante un juez de garantías, en las próximas horas la Fiscalía le imputará el delito de lavado de activos a Basima Patricia Elías. Desde ya conocimos que ella no aceptará cargos. La Fiscalía puso al descubierto una red de exmagistrados y jueces que desfalcó a Ecopetrol en más de 100.000 millones de pesos. Por los hechos fue capturado el exmagistrado del Tribunal de Cúcuta, Félix Galvis. El CTI busca a otro exmagistrado que está prófugo de la justicia.
Fue la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia que capturó al exmagistrado Félix Galvis, así lo anunció el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Según el ente acusador, entre el 2010 y el 2011, Galvis y Fernando Castañeda, otro exmagistrado que permanece prófugo de la justicia por este caso, son los presuntos responsables de 18 fallos de tutela irregulares a favor de 580 accionantes y que afectaron el presupuesto de Ecopetrol por unos 137.000 millones de pesos. Para esto, al parecer, se habrían concertado con varios jueces y abogados litigantes. En las próximas horas, el exmagistrado será presentado ante un juez de garantías y será imputado por el delito de prevaricato por acción, peculado por apropiación a favor de terceros y concierto para delinquir. Simultáneamente, la Fiscalía continúa en la búsqueda al exmagistrado Castañeda Cantillo. El gobierno le solicitó a la Corte Constitucional aprobar la ley de amnistía e indulto al afirmar que no generará impunidad. Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría, la ONU y UNICEF pidieron modificar las normas tras advertir que va en contra de las disposiciones internacionales, especialmente en lo referente al reclutamiento de menores. Incluso el fiscal aseguró que la ley abre la puerta para una eventual actuación de la Corte Penal Internacional en nuestro país. Un nuevo cara a cara se llevó a cabo en la Corte Constitucional para debatir un tema relacionado a la paz. En esta ocasión el debate giró en torno a la ley de amnistía e indulto que es aplicada a agentes del Estado e integrantes de las FARC. Desde el gobierno pidieron a la Corte aprobar la ley argumentando que no va en contra de los estándares internacionales. La ley 1820 cumple a satisfacción los estándares del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, no solo al excluir los beneficios de amnistía e indulto respecto de quienes cometieron delitos graves en el marco del conflicto armado. La única puerta que permitiría la activación de esa justicia internacional sería la falta de actuación de la justicia colombiana, y eso no va a ocurrir porque hemos sido diligentes y respetuosos de las obligaciones de Colombia y acuciosos en la actuación judicial. Sin embargo, el punto álgido de la discusión se dio en torno a la suspensión de los procesos judiciales y el reclutamiento de menores. El fiscal pidió modificarse la ley de amnistía, advirtiendo que no genera seguridad jurídica. Se va a convertir en un problema superlativo, porque en el decreto se establece que se suspenden en aquellos casos en donde se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las zonas transitorias. Pero en el proyecto que fue radicado el día de ayer, a pesar de la solicitud de la Fiscalía que no fuera incorporada la suspensión de los procesos, de nuevo se propone en el artículo 73, literal J, que ya no solamente en aquellos casos en donde haya libertad condicionada o traslado a las zonas de verificación, se suspenda toda la actuación. Postura que compartió el delegado de la ONU. Para nosotros esto implica que ustedes tienen que leer esta ley de amnistía y cambiarlo para ser consistente con la Constitución colombiana y las obligaciones internacionales. Desde UNICEF y la Procuraduría pidieron que no sea amnistiable el reclutamiento de menores entre 15 y 18 años de edad. La incorporación del estándar del Estatuto de Roma configura un desconocimiento de la normatividad de derechos humanos, del derecho internacional humanitario consuetudinario y del propio derecho penal colombiano, que afecta grave y directamente los derechos de las víctimas de reclutamiento. El preámbulo del referido protocolo facultativo adoptado en el año 2000, es decir, 2 años después del Estatuto de Roma, reconoce que en el derecho penal internacional se estableció la edad de 15 años para la tipificación del delito de reclutamiento de menores. No obstante, encuentra necesario ampliar la protección de los derechos de los niños, derivando así en el aumento de la edad a los 18 años. Será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra y determine si esta ley debe ser o no aprobada. Las fuerzas militares reportaron la captura de alias Wilmar, un cabecilla del ELN que le aportaba cerca de 3.000 millones de pesos mensuales a la guerrilla mediante el cobro de extorsiones en el departamento del Chocó y negocios con organizaciones narcotraficantes en el Pacífico. En zona rural de Jurado, Chocó, la Armada y la policía capturaron a 2 integrantes del Frente Occidental de Guerra del ELN, uno de ellos alias Wilmar, supuesto mando medio y extorsionista de ese grupo. Según la fuerza pública, es señalado de cobrar entre 150 y 200 millones de pesos mensuales a los narcotraficantes que instalaron sus laboratorios de producción de cocaína en la zona. También estaría cobrando extorsiones a los cultivadores de hoja de coca y a los agricultores legales y comerciantes de la región.
Alias Wilmar también es señalado de ordenar la instalación de campos minados que generaron recientemente el desplazamiento de campesinos que habitaban la ribera del río Truandó. El director de la Agencia de Tierras, Miguel Samper, anunció que la entidad decidió suspender la compra de terrenos hasta que se investigue plenamente si los propietarios de los predios están recibiendo algún tipo de presión para venderlas. No continuar con los procesos de compra de tierras fue la orden que dio el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, si hay alguna sospecha de presiones o intimidaciones de algún tipo para que los propietarios de los terrenos vendan. Por medio de una directiva, la Agencia Nacional de Tierras quiere ponerle fin a las vías de hecho como las que se presentan en el Cauca. Hoy emití una directiva, la Directiva 01 del 2017. En ella instruyo a todos los funcionarios y servidores de la agencia, a todos los contratistas, a que no adelanten procedimientos de compra de tierra, que es un mecanismo en el cual la agencia compra a un propietario para entregárselo a una comunidad campesina, indígena o afrodescendiente, que no se adelanten esos procedimientos hasta tanto no estemos seguros de que no hay ningún vicio del consentimiento, es decir, que no hay presiones u hostigamientos. Por el momento se suspenden los estudios técnicos de procesos de por lo menos año y medio, mientras se establece si hubo o no presiones para conseguir la oferta del predio. No vamos a comprar un solo metro de tierra más si tenemos la sospecha de que el propietario fue forzado a venderle esa tierra a la Agencia Nacional de Tierras. En esta tierra sí tenemos que caber todos, pero no a la brava. El director de la Agencia Nacional de Tierras le pidió a las autoridades que se vinculen a esta cruzada e inicien las investigaciones sobre estos hechos. Las declaraciones las entregó en el municipio de La Virginia, en Risaralda, donde se conocieron los detalles del proyecto logístico del eje cafetero, que sería construido en terrenos expropiados a jefes del narcotráfico de la zona. El narcotraficante Eduardo Victoria, alias El Socio, se entregó a las autoridades en Ibagué. Un juez ordenó su captura tras detectarse un error en el cálculo de la rebaja de penas que se le concedió en el año 2015. El ex narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, conocido como El Socio en el Tolima, se entregó ante las autoridades en Ibagué luego que un juzgado de ejecución de penas le revocara su libertad condicional tras inconsistencias en el descuento de la pena por trabajo, estudio y buena conducta. Restrepo Victoria había sido condenado a 12 años de prisión por concierto para delinquir, porte y tráfico de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares y había cumplido con gran parte de su pena, pero aún estaba debiendo meses de cárcel. Hay unos tiempos que hice en las diferentes partes donde estuve y no coinciden con lo que tiene aquí el señor juez. Entonces me presento aquí voluntariamente para aclarar las cosas y que disponga el señor juez de lo que sea necesario. Así las cosas, El Socio tendrá que permanecer 22 meses más en prisión en la cárcel de Picariña en Ibagué para recuperar el beneficio de libertad condicional. La Superintendencia de Servicios Públicos lanzó un plan de choque para mejorar el servicio de energía de Electricaribe, empresa que está en causal de liquidación. Un plan de choque inicia este jueves Electricaribe en la costa atlántica con el fin de mejorar las condiciones del servicio de energía en la región en la que persisten las quejas de los usuarios a pesar de la intervención y liquidación de la empresa. Vamos a visitar 60.000 predios en Barranquilla, en todos los barrios de la ciudad en los siguientes 2 meses. Y después vamos a visitar de manera distribuida en toda la costa 150.000 predios en absolutamente todos los barrios que componen las capitales de la costa caribe. Esperamos llegarle a un total estimado de 800.000 personas. Los gobernadores de la costa celebran la iniciativa, apoyan a la superintendencia, pero cuestionan que persista el mal servicio. Esta pesadilla Electricaribe todavía sigue vigente. En los municipios de Pueblo Viejo, Ciénaga y en el corregimiento de Tasajera, eso se ha convertido en un problema grave. Que pusiéramos allí en esos bloques a ingenieros técnicos de electricistas para que corrigieran inmediatamente los contadores. El superintendente de servicios dijo que este plan de choque no debe alterar el cronograma para que ingrese un nuevo operador. El plan de choque se hace en paralelo, nos va a permitir conseguir incluso información que podría ser relevante para ese proceso. Este plan de choque debe terminar en junio del próximo año. Comenzará este jueves en Barranquilla, aspirando a visitar los 174 barrios de la capital del Atlántico en los próximos 2 meses. La Administración de Bogotá presentará al Consejo un proyecto para regular el parqueo en la calle. Esta semana llegará la iniciativa con la que buscan habilitar 20.000 cupos para parqueo en las llamadas zonas azules.
El alcalde Enrique Peñalosa anunció que esta semana será radicado en el Consejo de Bogotá el proyecto para regular el parqueo en las vías de la capital. La idea es que se cobre por este espacio para que se utilice mejor, para que la gente no se quede demasiado tiempo todo el día estacionando ahí y para que se generen unos recursos que van a financiar el transporte público, un mejor transporte público más subsidiado en la ciudad de Bogotá. La idea del distrito es habilitar 20.000 cupos en zonas azules para que los bogotanos puedan estacionar de manera transitoria haciendo uso de aplicaciones móviles o parquímetros. Debería ser administrado por empresarios privados. En unos 3 meses deberíamos estar abriendo esta licitación. Las primeras zonas estarán en las localidades de Chapinero, Usaquén y en el centro de la ciudad. Cada una tendrá una tarifa diferente dependiendo el lugar, la hora y el día. La idea es que en el acuerdo va a ir que nosotros podamos cobrar de acuerdo al sitio, porque hay unos sitios de más demanda donde va a ser más caro. Según el distrito, este año quedarían adjudicadas las zonas azules, de manera que en el 2018 los capitalinos puedan contar con el servicio del parqueo en el espacio público. Las autoridades de Bogotá capturaron a 17 integrantes de una banda dedicada al microtráfico y al sicariato en el sur de la capital. Adicionalmente, se realizaron 15 allanamientos donde se incautaron armas y drogas. Tras varios meses de seguimiento de la Fiscalía y la Policía Nacional, se logró desarticular la banda conocida como Los Bernabé, que operaba desde hacía 10 años en el sector de Ciudad Bolívar. Fueron capturados 17 personas, 13 por orden de captura y 4 en flagrancia, todos pertenecientes a una organización delincuencial denominada Los Bernabé, que se dedicaba no solo al tráfico de estupefacientes, sino también a la comisión de homicidios. Los capturados serán presentados ante un juez de garantías. Se les imputarán los delitos de tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego, homicidio y concierto para delinquir, cuyas penas mínimas superan los 8 años de prisión. A la banda se le atribuye al menos 7 homicidios. Nos vamos, gracias por su compañía. A las 8:30 la información internacional. Ya nos vemos.